Bienvenidos y bienvenidas a este culto. Estamos en la huerta ecológica de mi hijo Miqueas y de Mónica con mi nieta Josefina. Queremos celebrar este culto en el nombre de nuestro Dios, el Dios creador, en el nombre de Jesucristo, su Hijo Redentor, y del Espíritu Santo que nos enseña y que nos anima. Y celebramos este culto porque sabemos que nuestra ayuda viene del Señor, creador de todo y dador de vida, mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de la gente honrada, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo, da alimento a los que lo honran, se acuerda siempre de su alianza. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y justicia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos y todas ustedes. Hermanos y hermanas, estamos a orillas del Río de la Plata. Este maravilloso río que da nombre a nuestra iglesia evangélica del Río de la Plata. Quería compartir con ustedes una reflexión al respecto del nombre de nuestra iglesia, el río que le da el nombre, y también compartir el Evangelio para este culto de cuarto domingo de Epifanía. El Río de la Plata es uno de los estuarios más grandes del mundo. Tiene más o menos 3.250.000 kilómetros cuadrados de extensión. Nace en el delta del Paraná y también donde desemboca el río Uruguay, y termina en Punta del Este y en el mar, en la línea imaginaria de Punta del Este y de la bahía de San Bonombó. Es
es un río extraordinariamente diverso, porque forma toda una cuenca, una inmensa cuenca que está formada por numerosos ríos, entre ellos el río Bermejo, el río Paraguay, el río Paraná, que nace en Brasil, el Paraguay que le da el nombre también al país, todo el río Paraná y muchos afluentes. Hay una diversidad de ríos que conforman una riqueza muy grande de las aguas, una de las reservas de agua dulce más grande del mundo. Es un río maravilloso. Yo le llamo el río color del cielo, porque es un río que el cielo le da el color, lo pinta. Seguramente el nombre Río de la Plata viene por eso, porque los primeros europeos que vinieron descubrieron cuando está muy playo que es realmente un plata en el horizonte. Es un color plateado, hermoso. Sin embargo, es muy diverso. Cada día es diferente, cada día es nuevo. Tiene una inmensa riqueza vitícola, pero también el agua color marrón característico. Es un río que debemos cuidar, sin duda alguna, porque tiene una biodiversidad extraordinaria. Trae nutrientes de todos los ríos desde muy lejos y eso va formando un cierto barro, una cierta característica que lo va limpiando, lo va autolimpiando, pero también nosotros lo contaminamos mucho, recibe mucha contaminación y por lo tanto no se llega a autopurificar en ese barro, sino que realmente debemos cuidarlo muchísimo. Eso se lo monitorea y tratamos de respetar lo que es este río. Por eso quería decirles esto en primer lugar. Es un río maravilloso, el cual da nombre a nuestra iglesia, forma una cuenca, la cuenca del Plata, inmensa y muy rica, donde vive mucha gente y donde realmente viven muchas especies, que tiene una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Un río hermoso que da vida y un río hermoso que debemos cuidar también. Todo el río y toda la cuenca del Plata, realmente los ríos, estos ríos son las venas abiertas de la tierra en la cual nosotros somos llamados a ser iglesia. Les estoy hablando ahora desde un lugar que se llama Punta Negra, que es parte del Río de la Plata, es muy cercano al límite que está en Punta del Este, el Río de la Plata, y nuestra iglesia evangélica del Río de la Plata. ¿Por qué hablamos del Río de la Plata? Justamente pensando en por qué significa que le han puesto ese nombre a nuestra iglesia. Por el año 1965 se dio un debate muy fuerte en nuestra iglesia, el Sínodo Evangélico Alemán de La Plata, acerca del hecho de qué nombre ponerle para que sea una iglesia más identificada con esta tierra, con esta región del sur del mundo. Se debatió mucho y se decidió ponerle justamente Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Se mantuvo el Río de la Plata porque se consideró que se nombraba así a una región, no a una confesión. No se quiso decir una iglesia confesional, sino una iglesia precisamente que tenga que ver con una determinada tierra, con una determinada zona, lo cual ya significa un desafío, afincar una iglesia en la cuenca del Río de la Plata, una región extensa, riquísima, con mucha gente, con mucha diversidad, con mucha cultura, de manera que ya no se sacó el alemán y se lo llamó así para decir que queríamos ser una iglesia ecuménica, una iglesia abierta, una iglesia inclusiva que reciba distintos afluentes, distintas influencias, como lo recibe el Río de la Plata, y que podamos ser una iglesia entonces abierta, una simple iglesia en el Río de la Plata que está abierta a unirse con otras iglesias hermanas del mundo de la ecumenia. Ese es el desafío del nombre de nuestra iglesia evangélica del Río de la Plata, que nos legaron nuestros padres, nuestras madres, hace ya 56 años, ¿verdad? Entonces todavía creo que debemos seguir pensando, más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de globalización, en este tiempo en el cual
Se piensa solamente a nivel de economía, se mira a los ríos como simples lugares de transporte de mercancía, o simplemente se lo mira económicamente, pero si no se mide el río, la región, la cuenca del Río de la Plata, por su gente, por las necesidades de su pueblo, por las necesidades también de la ecología, de la biodiversidad maravillosa que tiene toda esta cuenca maravillosa. Así que la pregunta es, ¿qué significa ser iglesia en este momento evangélica del Río de la Plata, con ese legado que nos dejaron, con ese desafío que nos dejaron, pero también con esta realidad? ¿Cómo va a ser el mundo de aquí en más después de la pandemia? ¿Cómo van a ser las sociedades, las naciones post pandemia? Es un desafío muy grande entonces ser iglesia evangélica del Río de la Plata en esta zona y en este tiempo desafiante después de la pandemia, en la pandemia, donde hay mucha muerte, mucho dolor, pero también después de la pandemia. ¿Cómo será el mundo? ¿Un mundo que se rige solamente por la economía o que tiene que ver con la cultura, con la gente, con los pueblos, con la ecología, con la diversidad, con este mundo hermoso en el cual nosotros transitamos y pisamos, y estos ríos de los cuales recibimos tanta vida, tanta agua, tanto futuro? Ese creo que es el gran desafío que tenemos. Pero nuestra iglesia no solamente se llama Río de la Plata, sino que tiene antes una palabra muy importante, que es evangelio. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del lago de Tiberias, y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues, subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Y ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Y así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Y apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Y al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de pescados grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús entonces se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y el desafío del Evangelio justamente es entender y escuchar lo que leíamos de este pasaje bíblico de Juan 21. Allí vemos a un Jesús que en primer lugar se acerca a los pescadores, a sus discípulos, que habían vuelto a la pesca.
estaban pasando seguramente una crisis muy grande después de algunos años, 60 años quizá, de que había sido crucificado su líder, Jesús, su maestro, y algunos habían vuelto a pescar, habían vuelto a lo suyo, se habían desilusionado quizá, o estaban pescando y no pescaban nada, en las redes no quedaba nada. Entonces allí es interesante ese evangelio, se aparece Jesús resucitado, se aparece el relato este maravilloso de un Jesús que se acerca a la orilla del lago o del mar de Genesaret, y allí espera, primero le manda a decir, vayan a pescar, vayan a aquel lugar, les indica dónde tienen que pescar, y allí entonces es que los discípulos se preguntan, ¿quién es este? No lo reconocen a Jesús. Ya habían perdido en todo ese tiempo quién era Jesucristo, ¿no? Es como nuestra sociedad post-cristiana. ¿Quién es Jesucristo para nuestra sociedad? Incluso para algunos cristianos, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es ese Jesús resucitado? Entonces ese Jesús se aparece allí y pesca una innumerable cantidad de peces. Y Jesús los espera a la orilla, a los márgenes del mar, los espera con comida, con peces y panes. Le dice, vengan a pescar, traigan esos peces, vamos a comer allí un asadito, unos pescados asados, pan, seguramente también vino, ¿verdad? Pero allí es ese Jesús que se preocupa por cuidar, por alimentar a su pueblo, a sus discípulos, a los hermanos. Y se acerca y comparten entonces, son comunidad, se reúnen nuevamente como comunidad. Y allí lo descubren a Jesús. Allí se dan cuenta, ¿quién es ese Jesús? Ah, pero sí es el resucitado que está con nosotros. Entonces, ese Jesús resucitado es el que se aparece a ellos y le da el alimento que necesita y los invita a ser nuevamente comunidad. Los invita, los reanima, los anima a volver a ser comunidad, a encontrarse, a tener un sentido de la vida. Es un evangelio muy interesante en este tiempo, donde falta trabajo, falta pan, donde hemos perdido los valores, donde ya no sabemos ni quién es Jesús, ni qué espera de nosotros, qué será el rol de las iglesias, qué nos querrá decir nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la pandemia, de la pospandemia. ¿Cómo será el mundo de la pospandemia? Creo que el Evangelio nos da mucha pista, nos da muchas señales. Jesús se acerca a nosotros. Nosotros debemos escuchar su palabra. Él comparte el pan y los peces. Él nos invita a ser comunidad integrada, una comunidad inclusiva, una comunidad abierta. Ese Jesucristo nos abre las posibilidades para una vida nueva, para realmente reencontrarnos con un mundo nuevo, un mundo que considere a sus ríos, a su pueblo, a sus árboles, a sus pájaros, a toda la biodiversidad y especialmente a los demás, a los que más sufren, los hermanos y hermanas que más sufren, que los consideren como parte de la vida, parte de la comunidad, parte del desafío de ser reino de Dios, no solamente ser un mundo autosustentable económicamente. Ese es el desafío y el Evangelio de Juan es una narración espectacular, preciosa, que nos habla que debemos seguir estudiando más en este tiempo de post-pandemia, que nos desafía a ser iglesia evangélica del Río de la Plata ante la palabra del Jesús resucitado. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que nos acompañe este Jesús resucitado a encontrarnos como comunidad, como iglesia y ser un poco más reino y menos mundo globalizado de la economía. Que así sea. Amén. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada,
que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos los dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que al sol aproba y sube la luna en la canoa, y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos los dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Que Dios nos bendiga con muchos atardeceres y también con los peces y los panes necesarios para una vida digna. Amén.